Shalom, hermanos. Les habla la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel. Es para mí un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este canal Tiempos Apocalípticos desde Uruguay hacia todo el mundo. En el día de hoy damos comienzo a una nueva etapa en los estudios de Torá, ya que comenzamos el ciclo de estudios de las Parashot correspondientes al nuevo año. Por esta razón, les pido que abran sus escrituras, sus Biblias, la Torá específicamente en el primer libro, Bereshit o Génesis. La parashá número 1, llamada Bereshit, en el principio, está ubicada en el libro de Génesis o Bereshit y va desde el capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8. ¿De qué temas nos habla el Padre Eterno en esta parashá? Nos habla de la creación del universo en su totalidad, el cual fue completado en 6 días. En el séptimo día, el Padre Celestial descansó, creando así el Shabbat que tenemos que guardar cada semana. Por lo tanto, en 7 días, Dios hizo la creación, siendo el número 7 el número de la perfección de Yahweh. También es importante observar la afirmación que aparece al finalizar cada creación, que dice: y fue la tarde y la mañana el día tal, revelándonos aquí con esta clave cómo se cuentan los días. El día comienza al atardecer, es decir, a la puesta de sol hasta el otro día al atardecer, y no como lo hace el calendario gregoriano de Occidente, para el cual el día comienza recién a medianoche, a las 0 horas. Esto del comienzo del día a medianoche a la hora 0 es un invento, una creación humana. No es de Dios medir los días así. Recordemos además que cuando el Eterno se refiere a un día de la creación, puede significar 1000 años, porque para Yahweh un día son como 1000 años y 1000 años como un día, porque así lo dice en Salmos, en el capítulo 90, versículo 4, y en el libro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Entonces, si tenemos en cuenta este conteo de los años, estaríamos frente a 7000 años del plan perfecto de Yahweh. 7 como número completo. Otro detalle que observamos en esta primera porción de la parashá es que Yahweh creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra, según lo revela la frase "y dijo Dios". Si nos remitimos al Brit Hadashah o Nuevo Pacto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, si Verbo es igual a palabra, y si el Mashiach es el Verbo de Dios, encontramos que el Mashiach está presente en las Escrituras desde el comienzo. Yeshua HaMashiach, o Jesucristo como usted lo conoce, estaba con Dios
desde antes de la creación del mundo, y Él fue la palabra creadora. Y más adelante en las Escrituras lo vamos a encontrar como el Verbo o la palabra hecha carne. Por eso dice en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y en el versículo 14 leemos, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por otro lado, en ese primer día de la creación encontramos la luz, pero esa luz es la misma que aparece el cuarto día con la creación del sol, la luna y las estrellas. No, no es la misma, porque la luz que aparece el primer día es la luz que separa de las tinieblas, mientras que la luz que brindan los astros del día cuarto solo sirve para separar el día de la noche y sirve además como señal para las estaciones. Esto significa que si las personas están en tinieblas, es decir, que andan en malos caminos, la única luz que los sacará de esas tinieblas, de esos caminos errados, es la primera luz, la luz perfecta que alumbra nuestro ser, la que está en lo profundo de nuestro templo espiritual, que es nuestro cuerpo. Ahí está escondida esa verdadera luz que va a brillar cuando aceptamos la palabra del Padre Celestial y reconocemos al Mashiach Jesucristo como el Verbo de Dios, como la luz viviente, la palabra de Dios hecha hombre. La otra luz del cuarto día tiene otro significado, porque esa luz sale todos los días y alumbra físicamente a justos e injustos, a toda la humanidad. Es una luz imperfecta, pero la luz del Mashiach es la que nos hace nuevas criaturas, porque así lo dice el Mashiach en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así seguimos analizando esta parashá. Nos vamos a encontrar con enseñanzas muy reveladoras. Solamente voy a hacer en este video una síntesis de lo más destacado de esta porción. Yo les pido a ustedes que en la semana lean esta parashá, cada día una porción de la misma, y les aseguro que van a aprender muchísimo. Siempre, previamente a la lectura, hagan una oración al Padre Celestial, pidiéndole en el nombre de Yeshua HaMashiach que el Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, les revele lo que ustedes tengan que aprender. Seguimos analizando la parashá y nos encontramos ahora en el día sexto con la creación del hombre. Y he aquí que en el versículo 26 dice el Padre Celestial, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 concluye diciendo, y creó Dios al hombre, es decir, a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto nos revela que la imagen de Dios que nos hicieron creer por cientos de años, esa imagen de un anciano,
un hombre con barba y pelo blanco, es totalmente falsa. Fue todo una fábula, un cuento. Dios, el Padre Celestial, o la fuente de vida, o como usted lo llame, su esencia, su naturaleza es plural, lo que significa que Dios es una unidad compuesta de naturaleza masculina y femenina. De ahí que no podemos seguir en esa vieja estructura mental que nos impusieron de la imagen de un Dios como un anciano, un hombre. No, Dios es espíritu y tiene pluralidad de esencia, masculina y femenina. Por eso dijo, hagamos al hombre, es decir, a la humanidad, a nuestra imagen y semejanza, varón y mujer. Bien, al continuar con la lectura de la Parashá, nos vamos a encontrar con el hombre en el huerto del Edén y el comienzo del pecado, y en consecuencia veremos cómo esa creación de Adán y Eva es desterrada del paraíso espiritual y el comienzo de una lucha para corregir ese error, lucha que se extiende hasta el día de hoy. A partir de la caída de Adán y Eva, esos hijos engendrados ya no fueron a imagen y semejanza de Dios en el sentido espiritual, con vida eterna. Esto lo entendemos cuando el Mashiach, en el Nuevo Pacto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 5 a 7, le explica a Nicodemo que para ver o entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, es decir, nacer del Espíritu. Con el nuevo nacimiento en el Espíritu, aquí sí somos hechos de nuevo a la imagen y semejanza de Dios. La Parashá continúa con el relato de Caín y Abel, los hijos primogénitos de Adán y Eva, el pecado de Caín y cómo Dios lo condenó, y luego encontramos en la Torá la genealogía de los descendientes de Adán y Eva. Y llegamos a la parte final de la Parashá, en el capítulo 6, donde se describe la maldad de los hombres, de la humanidad, maldad que continúa hasta nuestros días, si prestamos atención a todos los hechos que están aconteciendo a nivel mundial. Para esa época, Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y decidió enviar un diluvio. Pero como Dios es misericordioso, dejó un semillero de lo mejorcito de la humanidad que había en esos tiempos. Dejó a Noé y su familia, tema este que será el comienzo de la Parashá número 2. Ahora, en lo que se refiere a la Haftará, tenemos que remitirnos a la Tanakh o Antiguo Pacto, al profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 5, al capítulo 43, versículo 10. Aquí, el profeta retoma el tema de la Parashá Bereshit, haciendo énfasis en el hecho de que Dios no nos va a dejar a la deriva, a la humanidad, a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores. En el versículo 6 nos dice, yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí, si bien en ese momento se dirigía a Israel, les dice que ellos van a ser una luz para las naciones. Y efectivamente, con la dispersión de la casa de Israel,
que después de haber sido llevada cautiva a Siria, nunca más volvió a tierra de Israel, sino que actualmente los descendientes estamos por todo el mundo distribuidos, se está cumpliendo la palabra de Dios. Hasta aquellos que viven en los confines de la tierra, que pertenecen a las tribus perdidas de casa de Israel, estamos llevando la palabra de Dios a todas aquellas almas que el Padre Eterno quiere que se salven, que reconozcan que Yahweh es el único Dios, como está escrito en el versículo 8. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Usted que está escuchando este mensaje y si aún está en la idolatría, arrepiéntase y salga de esa estructura creada por hombres y reconozca que Dios es espíritu y que el único intercesor entre Dios y los hombres es su único hijo, Yeshua HaMashiach. Como conclusión de este mensaje, llegamos al Brit Hadashah o Nuevo Pacto, al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, que nos confirma que Yeshua HaMashiach es la luz verdadera que estuvo presente desde el primer día de la creación del universo. Terminamos así el mensaje de esta semana, de este nuevo ciclo de estudios de las Parashot. Espero que les sea de gran bendición y que puedan aprender cada día un poco más de la palabra de Dios. Comparte este mensaje y no olvide dar su like para que YouTube recomiende este video a otras personas. Gracias por escuchar este mensaje y será hasta el próximo video, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.